Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez estoy haciendo un vídeo saliendo de la empresa a plena mañana. Hace media hora que llegué y resulta que estaba cerrado y no había llave ni había nada. Y la cosa es que, bueno, yo avisé y todos los que vinieron después pues no tenían llave tampoco. Y de hecho, por ejemplo, vino el administrador del edificio, el casero, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, él tiene llaves de todas las estas. Y como es lógico, pues ya que nos vio ahí, le expliqué el problema y me dice, ¿quieres que abra? Y yo, sí, claro, ábreme y así puedo entrar. Y mi compañero, pues muy amablemente, joder, cómo se mueve esto, coge y le dice que no puede abrir por temas de seguridad y que, bueno, que no puede, básicamente. Nos tenemos que quedar fuera. Esto es lo que tiene hacer un vídeo sin edición. El caso, después cojo y le pregunto la razón de eso, porque es que no me quedó claro el por qué, o sea, me parece una tontería. Si abre y la llave está dentro, como debería, pues ya está, el problema está resuelto. Si se quiere buscar un culpable o lo que sea, pues ya se busca un culpable de quién se dejó la llave dentro y quién fue el que cerró con la llave sería uno de los jefes, probablemente el que cerrara, y cualquier otro pues se dejó la llave dentro y no la colocó en el buzón como debería de ser lo normal. Pues en vez de eso me dice que no, que por temas de seguridad que no puede abrir porque no es una persona de la empresa. Y yo, ya, pero es el dueño del edificio y en este caso pues el que tenemos el marrón somos nosotros. Ya que nos hace el favor, lo lógico sería pensar que, bueno, pues que la abra. ¿Vosotros qué pensáis en este caso? Dejádmelo aquí abajo escrito en los comentarios, por favor, porque es que esto a mí me saca de quicio, de verdad. El caso, después discutiéndolo con otros compañeros y demás, pues lleguemos a la conclusión de que cada uno tiene un punto de vista distinto. No es solamente la lógica japonesa como yo pensaba de primeras, sino que, por ejemplo, otro compañero sí pensaba igual que yo. Voy a soltar la puta bolsa esta y os puedo seguir contando. El caso, pensaban como yo, y era en plan, pues oye, que nos abra y ya nos quitamos esta mierda de delante, podemos empezar a trabajar, podemos estar más fresquitos dentro de la oficina que en cualquier otro lado, y ya está, y se arregla el problema. Pues no. Se tuvo que hacer por cojones eso, y de hecho ahora hemos venido aquí, a un café. Y aquí es donde estamos ahora. Y supongo que aquí nos quedaremos hasta dentro de una hora, más o menos, que será cuando venga el... ¿cómo se dice en español? El tío que se encarga de las finanzas. El contable, eso, no me salía la palabra, el contable. Pues hasta que venga el contable con una de las llaves, podamos entrar y ya está, y se solucione todo el problema. Fijaos vosotros la puta mierda de vuelta que tenemos que hacer para hacer las cosas. Lo que cuesta a veces que abran un poquito la mente y piensen de manera un poco distinta. Lo fácil que sería y resultaría coger y simplemente abrir la puerta, entrar y ya está. Y luego ya se buscará culpable, se buscará otras soluciones, se buscará lo que sea. Pero no, hay que hacerlo de esta manera. Shikatanai, ya sabéis, es lo que hay. Y nada más, este es el vídeo de hoy, corto, breve. Bueno, nada, decir que sigo pendiente de editar un montón de vídeos. Ahí están, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.